Ahora es el momento de recibir a nuestra querida amiga, la economista, investigadora, docente, Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por esperarme siempre. Al revés, gracias a vos por ayudarnos a poner la mañana en camino. Bueno, la semana desde la perspectiva política y económica está muy atravesada por los primeros anuncios acerca del presupuesto que deberá discutir el Parlamento en próximos días, ¿verdad? Exactamente, sí, es una noticia que apareció, ayer, por ahí. Antes de ayer. Antes de ayer, en una conferencia de prensa, el presidente junto con, estaban ahí la ministra y el director de OPP, y vieron como sobre los lineamientos básicos sobre los que está construido el presupuesto, sin demasiado detalle. Más que nada, los datos que aparecieron fueron los que este año y en algunos casos qué se piensa para el fin de este periodo en 2024. Claro, de hecho hay anuncios a propósito, por ejemplo, de la inflación y del déficit fiscal, anuncios a modo de metas, ¿no es verdad? Sí, metas, no anuncios, porque... No, anuncio de las metas, quise decir. Sí, claro, exactamente. O sea, es bueno que la población en general lo escuche y lo tenga no como una promesa digamos, ya no estamos en campaña, pero digamos que en general uno, para poder proyectar datos económicos, tiene que hacer una serie de supuestos sobre el comportamiento de una variable sobre las demás, ¿no? Sobre todo la inflación, el crecimiento económico, etcétera, para poder proyectar ingresos sobre todo, y entonces, bueno, que se hacen estas proyecciones, y es lo que hemos escuchado el otro día, y bueno, y ya entrando un poco más en qué es cuáles son los datos que aparecieron, lo que podemos, ¿no? Los datos más, la caída del PIB, digamos, empezando por 2020, ¿no? La caída del PIB que se proyecta allí es 3,5. Nosotros hablamos aquí la semana pasada, creo, sobre algunas proyecciones. Bueno, está bastante alineado con las proyecciones de los analistas en el Banco Central. O sea, es una hipótesis dentro de los escenarios que yo les había contado, bastante optimista, pero, digamos, está dentro de lo esperable. Dado que hay mucha incertidumbre, los márgenes de error son muy grandes. Entonces, bueno, uno elige un punto medio, puede haber un punto para arriba, un punto para abajo, capaz que un punto y medio de dispersión. Eso no se aclara, pero bueno, es lo que uno en general supone cuando realiza estos ejercicios. Uh-huh. Y a partir de eso y de otras de otros supuestos, proyectan el déficit fiscal para este año, que ellos lo ponen en 6,5, lo cual también parece, digamos, no sé, bastante razonable el número. Igualmente, aquí capaz que hay que hacer una precisión, porque en campaña, sobre todo, y uno lo sigue escuchando, se habla de cuánto fue el déficit de fin de la, digamos, ¿no? de 2019, y se presenta este nuevo valor. Sin embargo, aquí capaz que hay un cambio metodológico, a ver, que ya lo venía implementando. O sea, es algo que ya se venía implementando desde mediados más o menos de 2019, que es sacar el déficit de las instituciones financieras, básicamente el del Banco Central, que se llama normalmente déficit parafiscal, y que en los últimos años ha sido bastante importante, de 0,6 del PIB, 0,5, depende. Este déficit, ¿de dónde surge?
es de las intervenciones que hace el Banco Central en el mercado, colocando sobre todo lo que se llaman letras de regulación monetaria, o sea, papeles que pagan interés por sacar plata del mercado, ¿no? Entonces, como tiene que pagar intereses, bueno, eso le genera un déficit al Banco Central, dado que no tiene, es una institución que no tiene ingresos, ¿no? Entonces, sí, claro. esto o sea, podría tener ingresos si, por ejemplo, sus activos financieros estuvieran colocados, cosa que en realidad sucede, pero como las tasas de interés que pagan son prácticamente nulas, que recibe el Banco Central por sus activos, los dólares, ¿no?, que tiene, las reservas, etcétera, entonces en realidad, como paga intereses sobre estos títulos en pesos, bueno, ahí surge este déficit. Entonces, bueno, es algo que da una diferencia. Entonces, si uno mira cuánto fue el déficit fin de 2019 sin considerar el Banco Central, este déficit fue de 4,1%. Sí. Y este de 6,5 que están anunciando es equivalente, digamos, ¿no? Es esa la comparación que uno tiene que hacer, y no pensar en el 5, que es como lo que a uno le retumba más en la cabeza, porque se machacó mucho en la prensa y todo sobre ese punto. No es menor, pero es un punto del PIB, lo cual es bastante relevante. Entonces, bueno, las proyecciones estas son tomando en cuenta el recorte que el gobierno ya instrumentó del 15%. También a eso se suma algunos otros recortes, sobre todo vinculados al cese de muchos contratos que estaban vigentes y que este gobierno decidió terminarlos, o cuando vencían no renovarlos, ¿no? Todos, no, eso fue algo que se aplicó en forma bastante extendida, sin mirar dónde eran, ¿no? Bueno, han habido algunos reclamos, y sobre todo el 15% en algunos lugares, ¿no?, vinculados sobre todo a la investigación, fueron eliminado el recorte, pero es una cifra ínfima respecto al grueso del presupuesto, ¿no? Claro. Entonces, o sea, este presupuesto, entonces yo quería hacer como un poco foco en este resultado que se proyecta, porque también aquí entra, ¿no?, otra polémica que apareció, que es sobre una información de la CEPAL, ¿no?, donde aparece el compromiso del gobierno. Exacto. Con respecto al gasto para este año. Entonces, ese gasto está dentro de este déficit que bueno, apareció, no hubo ahí una controversia. El gobierno en ese sentido explicitó cuánto sería lo que están proyectando, porque esos son gastos que todavía no son efectivos, ¿no? Y hablaron, no sé, de 750 millones de dólares. Esta cifra del 0,7% que aparece en los informes de la CEPAL se basa en los 400 millones que el gobierno anunció, ¿no? O sea, allí es que se toma esa cifra, y por eso aparece ese número, porque bueno, ese compromiso lo dijo el gobierno, y por eso es que para todos los países se toma lo que se anunció. Entonces, después, a posteriori, harán otro informe mirando lo que efectivamente se gastó, que bueno, capaz que fue más, fue menos, depende de lo que pasó en cada país, pero este informe era lo que tomaba en cuenta, y por eso, ¿no?, la propia directora de la CEPAL salió a decir, bueno, los números son lo que son, o sea, se hacen todas las consideraciones, pero es eso. Pero me parecía importante poner, digamos, que adentro de este déficit está la caída de la recaudación, que por efecto de la crisis esta que estamos viviendo, fue en donde ya tenemos un número, es en el segundo trimestre, cae 10%, no tenemos otros datos más actualizados, pero bueno, va a tener un impacto, por supuesto.
y el gasto se va a incrementar, o sea, va a caer por el recorte, pero se va a incrementar por los fondos que hubo que están aplicando a, sobre todo el seguro de paro, es el que consume más de estos fondos, que bueno, en realidad es una proyección lo que hace el gobierno, que digamos, puede que sea, puede que no, depende después como la gente que mantenga o no cobrando este subsidio, ¿no? Porque depende de otros factores, no solo de la voluntad del gobierno. El presupuesto como tal, digamos, aún no se conoce el mensaje del Poder Ejecutivo, y recordemos que va a ser discutido por el Poder Legislativo. Pero en todo caso, con la pretensión de aquí al final del periodo gubernamental bajar significativamente el déficit fiscal, para que eso ocurra, diría desde tu mirada de docente, ¿qué cosas tienen que ocurrirle a la economía? Que crezca la economía, bajar el gasto, es decir, por dónde pasan las estrategias para que eso pueda ser posible con el anuncio de que será un presupuesto austero, pero también se dijo de fuerte sensibilidad social. Sí, bueno, capaz que, perdón que me faltó un factor que me parece muy importante y que no ha aparecido en general demasiado públicamente, que es el impacto que tiene la caída del salario real sobre el gasto público. O sea, por un lado, claro, también se anunciaron las pautas de reajuste de los salarios públicos, pero, o sea, los salarios públicos son alrededor de un 20% del gasto del gobierno, lo cual, no sé si este año habrá una caída y el año que viene también, ¿no? Eso afecta a las finanzas públicas porque hace que caiga el gasto, además de todo esto que yo estaba comentando. Y hacia adelante, bueno, es bastante compleja la forma como aparecen estas pautas, ¿no? De la posibilidad de recuperar hacia adelante es bastante difícil porque tienen que darse una serie de circunstancias. Pero además de impactar sobre los salarios públicos, toda la rebaja del salario real afecta sobre las pasividades, que son una carga muy importante del gasto público, y que en particular en 2019 33% del gasto fueron las pasividades. Entonces, que aquí hay una caída real, entonces eso también va a ayudar a ajustar el gasto, ¿no? Y en parte empiezo a responder lo que tú me planteabas de cómo va a ser también hacia adelante, ¿no? Todas estas cosas pesan, ¿no? Y más allá de que el gobierno diga que sí, vamos a tener sensibilidad social, bueno, acá va a haber una caída indudablemente, eso no se puede discutir, de que va a haber una caída de los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, y esto va a producir un ahorro en las cuentas públicas. Claro, es decir, a ver si lo entiendo bien, Gabriela. Dale. Desde la perspectiva estrictamente, llamémosle técnica, que el salario real de los trabajadores, es decir, de los asalariados, ¿no?, caiga, no necesariamente a los efectos de reducir el gasto pasa a ser una mala noticia, sino todo lo contrario. Sí, o sea, tiene como sus dos lados, ¿no? Porque directamente pesa en las finanzas públicas porque es un gasto que disminuye. Indirectamente, ¿no? Y otra cosa, afecta negativamente la recuperación de la economía, porque esto en parte limita las posibilidades de recuperación de consumo interno, porque si vamos a tener menos empleo, vamos a tener caída del salario real, evidentemente que se va a afectar la posibilidad de las familias de mejorar el consumo, y por lo tanto que por ahí haya un motor de crecimiento de la economía, ¿no?
y eso afecta directamente luego la recaudación. Sí, pero claro, evidentemente que eso es algo como que se ve como más lejano y como que bueno, ahí depende cómo el gobierno haya estimado el impacto del consumo interno sobre la recaudación, o cuánto estas caídas en el mercado laboral afecten a la recaudación, ¿no? Ajá. Porque bueno, en realidad este gobierno tiene como centrada la recuperación económica en darle facilidades a las empresas. Aunque, bueno, tampoco es que han aparecido demasiadas medidas concretas, más allá de créditos baratos o subsidiados en parte, o con ¿no? Que también se ha mencionado un fondo que puso el gobierno para dar garantía a estos créditos blandos, que es esto que se habló del SIGA, que es una sigla, ahora no importa lo que quiere decir, pero es, ¿no? Si hay empresas pequeñas, eso ya se amplió a todas las empresas, no solo al principio era solo para las pequeñas y medianas, que quieren tomar crédito, pero bueno, el banco les exige garantía y las garantías no las tiene porque están en un momento en que su patrimonio no está afectado por la crisis. Bueno, el gobierno actúa poniendo allí la garantía al crédito, bueno, con las condiciones, ¿no?, que estudian los bancos, etcétera. Sin embargo, muchos empresarios, uno los ha escuchado de algunos sectores, sobre todo los más comprometidos, que dicen, bueno, me ofrecen crédito, pero yo para tomar crédito tengo que tener hacia adelante un flujo de ingresos que me permitan repagarlo. Claro. Y yo estoy en una situación, o sea, muchos lo que quieren es que les eliminen, por ejemplo, el pago de los aportes patronales o de las cuentas, los impuestos, o cuando no tienen actividades. Por ejemplo, muchísimas empresas vinculadas al sector turismo, ¿no? O tienen una actividad muy, muy reducida. Entonces, bueno, o sea, eso es como otra discusión, por dónde viene la reactivación, pero en realidad estos supuestos están detrás de estos números que están apareciendo, ¿no? Vamos a ver el lunes, creo que van a presentar porque es el último día del plazo legal para ingresar el presupuesto al Parlamento. Así es, y ahí vamos a tener más datos concretos, pero en todo caso, casi como un titular, te pido la siguiente reflexión. ¿Es posible en 4 años bajar un déficit fiscal en 4 puntos? Porque estamos en 6,5 y se anuncia que el objetivo es de 2,5. Es una baja muy grande, ¿verdad? Sí. En realidad el 6,5 es muy ocasional porque deriva de este fenómeno de crisis profunda, pero entiendo. pasajera, que todos sabemos que va a pasar. Sin embargo, luego, bueno, dependerá de una serie de variables, como yo comentaba, de cómo evolucione, sobre todo el crecimiento económico, ¿no? Esto es fundamental, y que otros recortes aparezcan en el camino para poder hacer efectivo digamos, ese valor. O sea, posible, no es que uno pueda decir es imposible. El tema es que es posible, hay que ver a qué costo. Pero si te tuviera que tirar una frase, ¿es posible bajar fuertemente el déficit fiscal sin meternos con reformas de la seguridad social? Yo creo que la reforma de la seguridad social no la metería acá, porque por más que se reforme, esas reformas no tienen efecto en los próximos 5 años. Porque las reformas son a posteriori. Entiendo. O sea, uno no puede decir que es imposible, pero que es muy difícil poder lograr una baja tan significativa como la que se está planteando sin afectar políticas
sociales fundamentales de que nuestro país ha venido llevando adelante en los últimos años. Tal vez eso es lo que uno pueda afirmar. No es que es imposible, pero tienen que darse condiciones de crecimiento económico fabuloso. Claro, Podría porque ser así que mismo, venga, ¿no? Pero bueno. junto a estos anuncios se ha hecho el otro anuncio que no van a aumentar los impuestos, ¿no? Sí, bueno, eso también es un poco, ya los aumentaron, el IVA aumentó para la gente que paga con tarjeta de débito, aumentó 2 puntos. Sí, claro. Y puede aumentar 2 puntos más, porque eso, eliminar esa reducción es algo que aparentemente el gobierno no lo llama aumento de impuestos, pero digamos, no importa, en los hechos es, así que todo es relativo, se dicen, por eso digo, y hemos escuchado a algunos analistas cercanos al partido de gobierno decir que la única forma de resolver esto es aumentar los impuestos. Uh-huh. Y bueno, nada. Y por lo que parece, porque hay propuestas de aumento de impuestos a los sectores más ricos. Se le preguntó directamente, recuerdo una conferencia de prensa al gobierno sobre el punto, y él ahí sí que fue enfático en que no. Entonces el IVA creo que es el principal candidato, directa, indirecta, encubierto, como sea, pero tal vez, digamos, eso dependerá de que tan cerca del compromiso estén, porque bueno, un desvío de 2,5, yo que sé, digamos, no es tan grave. Depende todo del crecimiento económico que tengamos. O sea, el año que viene la economía va a crecer, pero en gran parte como rebote de esta caída, ¿no? Claro, y claro. fin del año que viene recién tendremos el nivel de 2019, pero el tema es qué va a pasar de allí en adelante, si el dinamismo va a mantenerse o si digamos la situación no es tan favorable. Pero bueno, en realidad tenemos tanta incertidumbre que no lo podemos afirmar. Bueno, mi querida Gabriela, la seguimos la semana que viene, ¿te parece? Perfecto. Bueno, un saludo para todos y buen fin de semana. No te pregunté porque siempre te hago la pregunta y hoy no te la hice. Estamos escuchando a Charlie Parker. Mañana se cumplen 100 años de su nacimiento. ¿Está todo bien por ahí o más o menos? Perfecto, no, me encanta. Bien. Bueno, entonces uno siempre tiene que escuchar. Entonces te despedimos a Gabriela Mordecki, justamente escuchando a Charlie Parker.